Pues seguimos, vamos con la siguiente mesa redonda, contar historias para ser escuchadas, narrativa y storytelling, y para moderarla tenemos el inmenso placer de tener con nosotros a Teresa Viejo. Hola, Teresa. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buen día, feliz sábado. Encantadísimos de tenerte aquí, qué honor. Bueno, Teresa, todo el mundo la tiene que conocer, pero os hago un breve resumen por si alguien anda despistado. Que termine, ¿eh? No. Teresa es periodista, es escritora, lleva muchísimo tiempo trabajando en medios, la conocéis de haberla visto en Televisión Española, en la Televisión de Castilla-La Mancha, en Telemadrid, ha trabajado también mucho en radio, fue la primera directora mujer de una revista generalista dirigiendo Interview y ahora mismo está en Radio Nacional los domingos con su programa La Observadora. Y los sábados. Y como si, los sábados, perdón. Sábados y domingos. Vale, yo digo, me sonaba lo de los domingos y si por eso fuera poco, hubieras hecho poco, has dicho, pues venga, me voy a animar y voy a hacer otra cosa más. En 2020 lanza su podcast Mente Curiosamente Joven, que está en exclusiva en Podimo y bueno, con toda esa trayectoria, Teresa, pensábamos que eras una persona idónea para moderar esta mesa porque has tocado muchos medios, muchas maneras distintas de contar historias, así que nada, estamos encantadísimos de tenerte. Es un placer, María. Me encanta formar parte de este súper evento, Podwoman, porque además me siento, a pesar de todo lo que has contado, me siento aprendiz. O sea, me siento principiante, así que esto es puro aprendizaje. Voy a compartir voy a presentar a las 3 mujeres que me acompañan en esta mesa. Estábamos contando antes de saludar a todo el mundo, a ver si somos capaces de abordar todos los temas que tenemos porque son apasionantes. Yo creo que seguro que lo vamos a hacer, seguro. Confío mucho en ellas, ¿eh? Pues os dejo a todas para la... Venga, hasta ahora, María. Pues empiezo por Carlota Garrido. Carlota es doctora en Filología Hispánica y... Perdón, que me he liado yo. No, que voy bien. Ah, pues empezaba por Mer. No, es que... Pero las tengo las 3 al mismo tiempo, no pasa nada. Bueno, empiezo por Mer. Mer Flores. Mer Flores es doctora en Filología Hispánica y su podcast... Mientras escribes es una auténtica inmersión en el proceso creativo, desde cómo aborda el escritor o la escritora de su obra, su trabajo, las anécdotas, detalles en los que siempre está, no lo puedo evitar, Mer nos lo va a contar, la mirada de la mujer, cierta mirada feminista, tanto también en la selección, en la manera de contar como en la selección de esos autores y autoras. Ahora sí, Carlota Garrido. Su podcast, ella es licenciada en comunicación audiovisual y su podcast, La Ilusionista, no es el primero, ¿verdad, Carlota? Pero sí es, me atrevo a decir, que el que más alegrías le ha dado en su vida porque ha conseguido el premio al mejor podcast en español de Objetivo Podcast y es una especie de club de escritura donde se pueden abordar cosas muy diversas. Desde las técnicas, los formatos narrativos, nos pone ejercicios a quienes escuchamos el podcast, nos invita a jugar, a participar en distintos concursos. Hay también su propio relato, es decir, su mirada muy personal. Y por último, mirad, con Paloma Córdoba, que es la última de las invitadas en esta mesa, tenemos que hacer un ejercicio de quitarnos tópicos y clichés, porque en su podcast, Va de Cuento, estamos comprobando continuamente cómo esa idea que tenemos de que solamente los actores y actrices, es lo que es Paloma, son capaces de replicar, de contar, de narrar un texto que han escrito otros, no es cierto. Paloma crea en Va de Cuento una mirada muy especial sobre la vida, la trayectoria de autores, autoras y especialmente está buscando siempre un punto de inflexión que yo creo que también es un punto narrador muy especial. Tengo la sensación de que cuando nos pasa algo importante, y eso nos lo va a contar Paloma, en nuestra vida es cuando creamos también de forma muy diversa, que tiene una sección muy curiosa con Dani J, donde ella también está interpretando sus textos. Buenos días a las 3. Hola, buenos días, chicas. Qué ganas de escucharos. Bueno, lo primero, sí, lo primero que se me ocurre es, un poco parafraseando el título de la mesa que compartimos, ¿no? Lo de contar historias para ser escuchadas, la narrativa. En todos vuestros podcasts está la narrativa en un primerísimo plano. Lo primero que quiero que contemos es si ese podcast narrativo que difiere de otros, donde a lo mejor el contenido es una entrevista, qué sé yo, exige
Primero, una disposición muy especial nuestra y si creéis que es la manera más directa de conectar con la esencia del oyente, porque influye mucho cómo está escuchando el oyente el podcast. ¿Lo veis así? Sí, yo creo que sí que influye y desde luego en mi caso a la hora de preparar el podcast es muy importante desde qué lugar lo cuento yo, pero a qué lugar sobre todo, no en el que ellos estén, porque eso yo no lo puedo controlar, pero a qué lugar les quiero llevar. Entonces, de mi podcast pasa por diferentes lugares, no es solo una narración, y en cada una de ellas está el objetivo de dónde quiero llevarle a quien me escuche. Claro, Mer. Sí, en mi caso, sin ninguna duda. Para mí el podcast es quizás lo más parecido a la experiencia de la lectura de un libro, pero con la diferencia de que estás hablando directamente al oído de la persona a la que te estás dirigiendo. Entonces se crea una sensación de intimidad que para mí es lo más increíble del podcast. Oh, me encanta la palabra que acaba de mencionar Mer, porque yo creo que es una de las características que define el trabajo de quienes elaboramos un podcast, ¿no? Intimidad. También en la creación y en el diálogo que se establece con quien lo está escuchando. Tu opinión, Carlota, y ahora te pregunto una cosa. Mi opinión, sí, pero la radio también, ¿eh? La radio también genera esa intimidad. Sí, el podcast lo que sí que permite es, yo creo, contar historias que no se han oído antes. Y eso es muy interesante. Y creo que lo que multiplica es las miradas, que quizás en un formato más tradicional estaban un poco escondidas del foco. Para Carlota, yo por eso decía que le quería preguntar algo especial, el feedback con quienes escuchan su podcast es muy importante. Quiero decir que hay un flujo muy, muy estrecho y eso es una de las cosas que a mí, te lo confieso, más me ha llamado la atención, porque me gustaría, también lo tenéis en vuestros podcasts. En mi caso, yo no he tenido tanto feedback y yo no sé si a veces pesa la imagen, la presunción que nos hacemos, lo contaba también con Paloma, ¿no? Tenemos una idea de los actores y nos cuesta imaginar al actor creando, porque entonces decimos, no, pero entonces eres creadora, bueno, ¿y por qué no puedes hacer todas las cosas al mismo tiempo? ¿Qué es lo que, Carlota, a ti te aporta la comunidad? O sea, ese feedback te hace incluso plantearte, voy a cambiar esto, me dan información para crear de otra manera. Por supuesto. Por supuesto. Yo creo que, primero, hay algo fundamental para crear comunidad y es ser transparente en el proceso creativo, ¿sabes? O sea, como mostrar mucho las partes débiles, las partes fuertes y cómo lo haces. El propio proceso de elaboración, a la gente le gusta mucho ver eso porque está muy acostumbrado a verlo todo manufacturado y le gusta mucho ver los entresijos y cuando le das esa oportunidad enseguida se acoge. Y luego, a mí la comunidad me da historias y me da... yo lo creé, sobre todo La Ilusionista, en un momento de desesperación para que la gente tuviera momentos de respiro a lo que acogerse. Si no tengo ese feedback, no tiene sentido el proyecto en sí. ¿Entendéis entonces, y ahora pregunto a Mer, sobre todo, ¿entendéis entonces que esa capa doméstica que tiene el podcast hace que sea mucho más estrecho con quien lo escucha? Que tenemos la sensación de que todo está demasiado enlatado, prefabricado, que detrás de un trabajo, no quiere decir que detrás de un podcast no hay esfuerzo, la pera de esfuerzo, pero la sensación de que entre el creador y quien lo recibe hay muchos pasos intermedios y en el podcast no los hay. Sí, quizá a eso me refería yo antes porque es un medio que permite una intimidad, pero en los dos lados. Estás hablando directamente a un oyente, pero estás haciéndolo de la manera más personal posible, prácticamente sin intermediarios. Es un diálogo tú a tú. Entonces yo creo que eso lo hace muchísimo más emocionante porque estableces relaciones más de verdad. Da la sensación de que casi puedes tocar a la otra persona. Claro, autenticidad, ¿no? Que también yo creo que se demanda eso al creador. Bueno, ¿cómo creáis? No, Carlota iba a decirme algo ahora. Que bueno, que sí, yo aporto así que la autenticidad es igual de maquillada que lo es en la radio convencional. Quiero decir, al final estás proyectando una imagen que no eres tú. Uh-huh. Y eso yo creo que hay que tenerlo claro y decirlo porque también la gente a veces se monta películas o
o se idealiza y al final estamos todos en el mismo barco. En el podcast y en la radio todos contamos una historia y nosotros los que la contamos también somos parte de la historia. Yo creo. Claro. Es que, a ver, estamos hablando de narrativa y ahí hay un lenguaje que construye en un terreno muy extraño, que yo no termino de definir en ficción literal, en no ficción, es una especie como de una autonoficción, no sé, una cosa rara, ¿no? Si tuviera, como esa, tenemos esta especie como de necesidad de poner etiquetas, ¿no? ¿Qué sería un podcast? Claro, es que cada podcast es tan genuino que yo creo que responde a unas realidades muy distintas y yo creo que en muchos la ficción sirve no solo para trasladar a quien lo escuche, transportarle, sino a ti mismo encontrar una manera de comunicar ciertas cosas que justo la ficción es el medio idóneo para poder transmitirlas. Me gustaría que me contarais cada una cómo es el proceso creativo y también el proceso de la producción, cómo grabáis. Dice Carlota. Horas y horas. A ver, bueno, no sé, empiezo. Venga. Vale, pues en mi caso la parte fundamental para mí es el guión, que esté muy bien atado, porque, bueno, luego si no, la edición lo voy a pasar mal. Así que, perdonad, que veo que mi conexión es bastante fatal, pero bueno, intentaré ser concisa. Entonces, primero, trabajar bien el guión, luego, a la hora de interpretarlo, también estar abierta a que surjan cosas que puedan aparecer en el momento, improvisar, y luego en la edición es donde ya toma todo el cuerpo. A mí es la parte que más me lleva porque, bueno, pues no soy editora y entonces yo tengo que saber que ahí voy a echarle muchas horas. Y luego ya una vez, incluso editando, puedo insertar nuevas cosas porque me surgen ideas que por los sonidos que he puesto, lo que sea. Así que creo que lo principal es tener algo bien atado, pero siempre estar abierto a ti misma porque te van a surgir ideas. Qué chulo, ¿no? El capítulo como un ente vivo, ¿no? Que no se cierra nunca. Mer. Exacto. Sí, pues yo suelo partir de una anécdota. Yo soy coleccionista de anécdotas desde muy pequeñita, me gustan mucho y la verdad es que suelo tirar de una anécdota, pues me gustaría contar esto. Y a lo mejor tirando de ahí, pues voy hilando, voy buscando más detalles sobre el escritor o escritora de la que hable pues en ese episodio. Y la historia, tengo la sensación de que de repente las piezas empiezan a encajar un poco solas. Es un proceso para mí increíblemente mágico. Sí que tengo una estructura general para los guiones, pero la verdad es que el encajar anécdotas es algo artesanal que vas haciendo poquito a poco y de repente dices, ya está montado. Y bueno, pues luego sí que intento buscar un ratito de tranquilidad para grabar porque mi casa suele ser bulliciosa, tengo niñas pequeñas y para editar, que es algo que, bueno, en principio es un poquito ajeno a mí, tampoco soy experta en edición, pero intento mejorar, aprender herramientas y, bueno, ir incorporando cosas. Yo creo que ya se nota la diferencia y creo que es algo positivo en el podcast, que se vea una evolución desde los primeros episodios hasta los más recientes, especialmente si eres una podcaster, pues que lo haces todo tú sola porque no tienes otros medios, ¿no? ¿Y Carlota? Pues mira, yo empecé mucho como Mer, ¿no? Yo tenía un anecdotario de anécdotas y de historias de mi vida. Yo tenía así y empecé por ahí. Pero claro, la cosa se fue complicando y se me fueron gastando las anécdotas. Y la verdad es que ahora mi forma de producir un poco es partir más que nada de una sensación. Yo quiero llevar al oyente a una sensación y luego ya me busco la historia para llegar a esa sensación. Entonces, primero tengo una sensación que no tiene ni nombre. Puede ser como un recuerdo, puede ser como una canción, puede ser como una luz y luego ya voy construyendo la historia. Y entonces empieza una fase como exploratoria de buscar músicas, audios, cosas que me recuerden un poco a la idea que tengo.
Y luego ya empiezo el guión. Yo cuando empecé La Ilusionista no tenía guión, quiero decirlo. Estuve 2 meses haciendo La Ilusionista diario sin guión ninguno. O sea, yo me sentaba... Wow. ¿En serio? ¿En serio? Campeona. Sin guión. Porque tenía mucho que decir detrás. Se ve que había estado callada mucho tiempo antes y lo cogí con ganas, ¿no? Pero después hay un trabajo de guión en el que también notas que el propio podcast va mejorando de calidad cuando te sientas a escribir y a reescribir. Y yo hago otra cosa que es que diferente, en la parte de edición mi programa tiene muchas músicas y antes yo lo que hacía era, claro, grabar primero el podcast y luego poner las músicas. Ya no lo hago así. He descubierto que es mucho más interesante buscar primero la ambientación sonora y luego adecuar mis palabras a esa ambientación. Qué interesante, ¿verdad? Súper interesante. Muchísimo. Y por lo que estáis contando, 2 cosas, 2 preguntas. ¿Os sirve la estructura tradicional de una narración, introducción, nudo, desenlace? Mira, Mer dice que nada, ¿no? O sea, para nada. No es nada, ninguna, ¿no? Y evidentemente estamos hablando de un lenguaje que no se corresponde al que se utiliza en otro medio, ni siquiera en las radios, o al contrario, a vosotros os sirve, qué sé yo, pues una pauta para la radio, un guión para la tele, la novela, o sea, ¿os sirve? ¿Hay mimbres ahí o se cogen unos pocos y luego se readapta? Porque, vamos, para mí ha sido un shock, o sea, en darme cuenta que no podía escribir como venía escribiendo toda mi vida, fue como, a ver, empieza a andar que no sabes. Sí. Es que tienes que adaptar un poco al formato y el medio no es exactamente el mismo. Se trata de una historia que tú vas a narrar con tu propia voz, entonces es lógico que tiene que ser natural. Tienes que escribir de una manera que sea natural, pero al mismo tiempo un podcast narrativo no es tan espontáneo como otro tipo de podcast. Entonces tienes que tener un lenguaje cuidado, un lenguaje evocador, porque al fin y al cabo estás creando una historia y quieres suscitar ciertas sensaciones en tu oyente. Entonces, a veces es un arte difícil de encontrar y le puedes llegar a dar muchas vueltas, o al menos yo le llego a dar muchas vueltas a una sola frase para encontrar la manera perfecta de expresar algo, ¿no? Y que vaya a favor del sentido del ritmo también, que creo que es muy importante aquí. Claro. Totalmente. Dime, Carlota. No, sí, yo estoy totalmente de acuerdo contigo y una de las razones es que creo que en el lenguaje, o sea, cuando escribimos en general, todo lo que no está en el texto no está. Entonces, escribir para audio significa que tienes que escribir menos evidente, menos obvio, porque hay muchas cosas que muchas intenciones que tú ya le vas a poner a ese texto con la voz y con la ambientación. Entonces, tienes que aprender a escribir en lo sutil. Sí. Bueno, sí. Sí. Es un poco vamos a entrar porque somos un grupo de mujeres, 4 mujeres creando y yo quiero, antes de dar paso a preguntas, que reflexionemos sobre el hecho de la mujer creando universo podcasting, pero sí me gustaría una cosa que me ha despertado a mí la curiosidad. ¿Cómo os imagináis a vuestro oyente? ¿Con los ojos cerrados, escuchando en soledad, haciendo cosas, conduciendo antes de dormir? ¿Cómo os lo imagináis? ¿O cómo os gustaría que estuviera? A mí me gustaría que estuviese paseando para que también tuviese, no solo le viniesen todas las sugerencias desde los oídos, sino que también se deleitase con lo que le viene por los ojos, ¿no? Por si estás igual en un atasco, pero me lo imagino así, que es como a mí me gustaría escucharlo, yo creo. Mer. Bueno, pues yo la verdad es que me imagino a mi oyente realizando actividades de forma cotidiana, pero sí es verdad que yo me imagino a una oyente bastante creativa. Entonces, sí que es verdad que a menudo me la imagino pintando o garabateando en un papel o realizando alguna tarea con las manos. Es algo que, no sé, me viene a la cabeza cuando creo para ella. ¿Y en tu caso, Carlota? Es que esta pregunta no vale porque yo tengo muchos datos de mis oyentes y con algunos tengo una relación ya casi más que con mi familia, entonces tengo muchos datos, casi todos en soledad, la verdad, y pues en tareas muy de momentos concretitos del día para ellos. Claro, es ese gran poder evocador del podcast.
¿Creéis que en esta industria las mujeres somos más creadoras o consumidoras? ¿Y cuál es el horizonte? O sea, no el deseable, sino hacia dónde vuestra intuición o los datos que tenéis os indican que vamos a caminar. Yo creo que somos claramente más consumidoras, aún. Como hemos sido a lo largo de la historia más consumidoras de novelas también, hasta hace muy poco. Y también porque creo que las historias, bueno, en el caso del podcasting, las historias también están muy vinculadas a la narrativa oral. Y eso es algo que está muy vinculado a lo femenino. Pero hay ciertas barreras, de momento. Yo creo que una de ellas es la barrera tecnológica. Ya se vio, bueno, hace poco con lo de No More Matildas, ¿no? Que las ciencias siguen costando, nos siguen costando. Y es una barrera que tengo incluso en mi propia edición del podcast. Y que creo que hay que asumirla. Y luego hay otra barrera que es de autoconfianza. Al final, sí, para contar una historia tienes que estar seguro de la historia que quieres contar y de que lo que tú tienes que contar vale algo. Y esa autoconfianza a las mujeres nos sigue costando más. Pero creo que es muy interesante entender el podcasting como una manera yo creo que la proyección va a ir a que cada vez va a haber más mujeres podcasters y además es que creo que es interesante porque hay muchas miradas y muchas historias detrás que no se han contado. Claro, es el universo de las cosas chicas, ¿no? Claro. La vida está en esos detalles y la mirada femenina es así, es que es así, es que es mirada, me gusta decir que de observadora, porque es un concepto que utilizo mucho, pero que va mirando lo pequeñito que siempre resuena. ¿Y qué pensáis, Paloma y Mer? Bueno, yo estoy completamente de acuerdo con Carlota y para mí, haciendo espejo en lo que ella dice, fue fundamental el darme el permiso de, sí, puedo hacer esto porque tengo un punto de vista y soy un lugar único. Yo lo que voy a hacer, pues claro, es un lugar común a lo mejor, pero cómo lo haga yo es exclusivo mío y habrá alguien a quien le pueda gustar. Y tengo estas ganas de compartir, pues entonces ya está. Pero lo más difícil fue darme a mí misma el permiso de hacerlo. Yo creo que como género se nos ha invisibilizado a lo largo de toda la historia de la difusión de conocimiento en el medio que sea. Entonces estamos acostumbradas a estar siempre un paso por detrás porque se les da un lugar visible y un lugar privilegiado a los creadores varones, ¿no? Entonces, pues es realmente indignante que esto siga siendo así a día de hoy, pero yo creo que cada vez más, por suerte, hay una tendencia a que las mujeres nos demos cuenta de que se han contado muchísimas historias, se han contado muy buenas historias, pero a lo mejor no se han contado las historias que nosotras queremos oír y queremos crear. Y yo creo que se está produciendo un cambio y que cada vez más mujeres estamos dispuestas a visibilizar historias de mujeres y por mujeres. Eso que está apuntando Mer es esencial, porque no es solo que nosotras creemos, sino que aquello que creemos resuene en otras mujeres y eso también sirva para que ellas se empoderen, porque con un sí, no así, casi como súper rápido. ¿Notáis diferencias a la hora de crear entre hombres y mujeres? No. ¿No, Carlota? ¿Mer? Yo sí que noto diferencias, sobre todo en cuestiones de confianza y también incluso de productividad. Muchas veces las mujeres nos echamos para detrás porque pensamos que no tenemos esa disposición de tiempo ni esas habilidades, es decir, muchas veces nos hacemos cargo de tareas que los hombres no suelen hacerse cargo y eso nos hace sentirnos un poco en desventaja y tenemos que superar más barreras antes de decidir dar el paso. ¿Y Paloma? Yo creo que existen a un nivel un poco intelectual y que muchas veces nos lo ponemos nosotras. Creatividad, somos todos igual de creativos, entonces creámonoslo y empecemos a disfrutar de ello también. Claro, no es tanto la creatividad como a la manera, o sea, a la hora de crear. Quizá está en la mirada, ¿no? No es lo mismo la mirada nuestra que la mirada de los hombres. Esto es lo de, sí. Esto, Carlota, va para ti. Regalo, es lo del womansplaining. Que era lo del... Estamos acostumbrados al concepto del discurso dominante del mansplaining. Bueno, pues cambiar que a lo mejor no tenemos por qué llegar a ese punto. De ahora el discurso dominante es el de la mujer, porque parece que provoca rechazo. Es simplemente
espacio, ¿no? Espacio para cada A mí uno. me provoca muchísimo rechazo el womansplaining, lo siento. Yo incluso no creo... Primero, yo nunca he sufrido el mansplaining. ¿Qué es eso? A mí, o sea, es como trending topic, no sé qué es mucho, ¿no? Al final es un cuñadismo machista y un cuñadismo feminista. No quiero. Pero en general creo que hay un peligro en el discurso feminista que es claramente necesario y empoderador, que es creernos que ahora de las historias de mujeres solo podemos escribir nosotras, porque lo somos. Y nadie más puede hablar de esos temas. Hombre, pues uno de los personajes femeninos más complejos es Emma Bovary, que la escribió Flaubert. Entonces, no caigamos ahí. Porque evidentemente yo creo que la mirada femenina existe a la hora de crear, pero también creamos diferente en España que en Suecia. Y la clase social también determina la mirada, y hay muchísimas cosas que determinan la mirada. Si nos ponemos a hacer esas trincheras, a mí me parece un poco peligroso. Claro, porque también eso nos lleva a pensar, vamos con preguntas inmediatamente, pero nos lleva a pensar que solo escuchan nuestras historias a través del podcast las mujeres y que solo los hombres, es como muy antiguo, es como retroceder mucho, ¿verdad, chicas? Pues María, aquí están Carlota, Paloma, Mer, deseando responder a las preguntas que nos puedan llegar desde el otro lado. Voy a ponerme las gafas, que si no, os he visto muy bien a vosotras, pero ya las letras no las veo. Así que aquí estamos. ¿Leo yo o lees tú, Paloma? No te escuchamos, María. ¿No me escucháis? Ahora sí. Ahora sí. Ah, vale. Pues voy leyendo yo, ya que he entrado. Sonsoles Lumbreras dice: yo quería hacer este tipo de podcast, pero me da mucho respeto porque me parece súper difícil hacerlo bien. ¿Qué consejo daríais a alguien sin experiencia en radio ni audio para arrancar con ello, con un podcast narrativo como el que vosotras hacéis? Hazlo. Claro. Yo diría eso, o sea, inténtalo, aunque al principio de miedo ya le cogerás el tranquillo, cuenta una historia lo más natural que puedas y ya está, hazlo. Sí, y desde tu sitio no intentes ser otra cosa, porque desde ahí va a estar muy bien contada. Vale, genial. Vamos con una más porque no tenemos mucho tiempo ya en esta mesa. Susana Fortes, no sé si os suena, Carlota. Bueno, ¿lo cuenta Carlota o lo cuento yo? Cuéntalo tú, Teresa, que además tú también tienes relación. Claro, a ver, Susana es una amiga formidable, esto desde lo íntimo. Es madre de Carlota y es una mujer profundamente inspiradora que escribe como Los Ángeles, porque es una de las mejores novelistas que tenemos en este país. Así que ha estado muy pendiente de nosotras. Yo no le he comentado nada a Carlota, pero bueno, le mandamos un beso enorme porque también tendría que animarse. Dile a tu madre que haga un podcast, que tendría que hacerlo. Eso. Ha salido en el podcast. Lo que pasa es que yo nunca había dicho públicamente que mi madre era mi madre. Esta es la primera vez. De hecho, siempre pongo el primer apellido para que no se me relacione, porque tampoco quiero... Y luego mi madre me pide, sobre todo, por favor, no cuentes nada mío en el podcast. Es lo único que me pide. Claro. Pero bueno, pues sí. Pues gracias, mamá, ¿qué voy a decirte? Pero, y con independencia así de las cosas como más cercanas, ella está apuntando a algo muy importante, y es que es un nuevo género literario, efectivamente. O sea, no pensemos que se trata de un formato que quizá es verdad que tiene denominadores en común con la radio, con el entretenimiento. No, es que es un género literario. Es un género literario, es así. Es que las posibilidades son absolutamente infinitas. Cualquiera en su casa ahora mismo, estoy pensando, ¿qué consejo me dais? Pues cógete esta noche un tutorial de Audacity, el móvil, y empieza a contar y ya decidirás cuándo lo subes. Si no, nadie te corre prisa. Es un medio que da para hablar de hacer falso documental, para contar historias, se pueden hacer reality, se puede hacer de todo, está por explorar. Es como un campo abierto. Sí, y yo si me dejáis añadir una cosa, diría que el poder que tiene el lenguaje hablado y escuchado sin una imagen que contamine es brutal. Venimos de una sociedad, una generación muy dependiente de la imagen. Cuando eliminas la imagen,
que ensucia todo, te quedas con la esencia de la comunicación. Por eso siempre digo, si queréis empezar a soltaros, jolín, coged esto y enviad unos mensajes de voz que duren 10 minutos. Ir practicando por ahí. Y que totalmente, todo, Teresa. ¿Verdad? Sí, sí. Súper potente. Yo a mis amigos y amigas y a todo el mundo les mando mensajes de voz porque creo que el poder de escuchar a una persona contándote algo, primero porque no ves a la otra persona, por tanto, sale todo lo que llevas, qué sé yo, haces declaraciones de amor, lo que sea. Entonces empecemos a practicar eso. Está muy bien la imagen, pero no vale más que 1000 palabras. Es mentira. Estamos volviendo a cultivar la imaginación, que eso es poderosísimo. Y el inicio de la literatura comenzó con un montón de gente que no sabía leer, pero sí sabía escuchar. Entonces se reunían en torno a alguien que leía. Y yo creo que es la vuelta a eso. Así Exacto. Es. María. Somos cuentacuentos otra vez y ha sido un placer escucharos a las 4, contarnos estas historias y escucharos en vuestros podcasts que recomendamos a todos que se acerquen a ellos si todavía no lo han hecho. Muchas gracias, Teresa, Carlota, Mer y Gracias. Paloma. Ha Gracias sido a ti. un placer escucharos y todo el aprendizaje que hemos tenido gracias a vosotras.